Ella llegó a Rusia como una princesa alemana insignificante, sin nombre, sin fortuna y sin aliados. Moriría como Catalina la Grande, la emperatriz de todas las Rusias, temida y admirada en todo el mundo. Pero entre la joven asustada y la autócrata legendaria se encuentra una historia de ambición, traición y una voluntad de hierro. ¿Desde dónde nos estás viendo? No dudes en decirlo en los comentarios. Siempre nos hace mucha ilusión. Este tipo de historias se publica cada noche en el canal. Para no perderte ningún vídeo, puedes suscribirte. Y si este te gusta, también puedes dejar tu like. La historia la ha retratado de dos maneras opuestas. O bien como la déspota ilustrada, corresponsal de Voltaire y protectora de las artes, o bien como la usurpadora sin escrúpulos, cuyas ambiciones y apetitos no conocían límites. La verdad, como suele ocurrir, reside en las complejas y a menudo contradictorias sombras que se proyectan entre estos dos extremos. Para comprender quién fue realmente Catalina, debemos viajar en el tiempo, hasta un pequeño principado alemán, y conocer a la joven princesa cuyo destino superaría todas las expectativas. En el corazón de un mosaico de estados alemanes menores, en el ducado de Anhalt-Zerbst, nació una niña cuyo nombre de pila era Sofía Augusta Federica. Su familia, aunque de linaje noble, carecía del poder y la riqueza que definían a las grandes casas de Europa. Su padre, un príncipe prusiano, al servicio del rey, era un hombre austero y de horizontes limitados, mientras que su madre, una mujer ambiciosa y frustrada, veía en su hija un posible instrumento para escalar posiciones en el intrincado tablero de la política matrimonial europea. La infancia de Sofía, apodada Fike en el círculo familiar, no fue la de una futura emperatriz. Transcurrió en la relativa modestia del castillo de Stettin, un entorno provinciano donde la etiqueta era rígida pero los recursos escasos. Desde muy joven demostró una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable, devorando libros y mostrando una madurez que contrastaba con su edad. Recibió la educación estándar para una princesa de su rango: francés, luteranismo, música y los modales necesarios para moverse en sociedad. Sin embargo, a diferencia de otras jóvenes de su condición, Sofía no se contentaba con el bordado y las lecciones superficiales. Sentía una profunda atracción por el conocimiento, por las ideas que comenzaban a agitar los cimientos intelectuales de Europa. Su institutriz francesa le abrió las puertas a la literatura y la filosofía, sembrando en su mente las primeras semillas de la Ilustración. Físicamente, no era considerada una belleza clásica. Su barbilla era pronunciada y su figura robusta. Pero poseía una mirada penetrante y una determinación que no pasaban desapercibidas. Su madre, Johanna, centraba sus esperanzas y su afecto en su hermano menor, y a menudo trataba a Sofía con frialdad y desdén, criticando su aspecto y su carácter inquisitivo. Esta falta de afecto maternal forjó en la joven princesa una coraza de autosuficiencia y una habilidad precoz para observar, analizar y disimular sus verdaderos sentimientos. Aprendió a complacer, a sonreír cuando era necesario y a guardar silencio cuando la prudencia lo aconsejaba, desarrollando las herramientas psicológicas que más tarde serían cruciales para su supervivencia. El destino de Sofía, como el de tantas otras princesas, parecía sellado. Un matrimonio concertado con algún duque o príncipe de similar categoría. Una vida dedicada a producir herederos y a gestionar una corte de provincias. Nada en su entorno sugería la grandeza que le esperaba. Pero en el lejano y gélido imperio ruso, la emperatriz Isabel Petrovna, hija de Pedro el Grande, se enfrentaba a un dilema dinástico. Soltera y sin hijos, había nombrado sucesor a su sobrino, el duque Pedro de Holstein-Gottorp, un joven inmaduro, caprichoso y, lo que era peor, un admirador ferviente del mayor enemigo de Rusia.
Federico el Grande de Prusia. Isabel necesitaba urgentemente encontrarle una esposa adecuada, una princesa dócil que pudiera asegurar la continuidad de la dinastía Románov. Las miradas de la diplomacia europea se posaron en las diversas cortes del continente. Fue entonces cuando el nombre de Sofía de Anhalt-Zerbst surgió como una posibilidad. Su familia tenía vínculos lejanos con la casa Holstein-Gottorp y, lo más importante, su estatus menor la convertía en una candidata aparentemente maleable, sin poderosos parientes que pudieran interferir en los asuntos rusos. La invitación llegó como un rayo de sol en un cielo gris. Para su madre, era la oportunidad de su vida. Para Sofía, era un salto a lo desconocido, una puerta que se abría hacia un mundo inimaginable. A la edad de 14 años, acompañada por su intrigante madre, emprendió el largo y arduo viaje hacia el este, dejando atrás su lengua, su religión y todo lo que conocía. No llevaba consigo un gran tesoro ni un séquito imponente, solo una mente despierta, una voluntad inquebrantable y una ambición que aún no se atrevía a nombrar. Se dirigía a una de las cortes más ricas, peligrosas y extravagantes de Europa, un lugar de opulencia desmedida y conspiraciones silenciosas, donde un paso en falso podía significar la ruina. La joven princesa alemana estaba a punto de entrar en la jaula de oro del poder ruso, sin saber que algún día se convertiría en su dueña absoluta. El viaje a Rusia fue una odisea que puso a prueba la resistencia física y mental de la joven Sofía. Durante semanas, su carruaje avanzó a través de paisajes nevados y desolados. Un contraste brutal con los ordenados campos de su Alemania natal. Al cruzar la frontera, fue recibida con la pompa y la solemnidad reservadas a la futura gran duquesa, pero también con la curiosidad y el escrutinio de un entorno que le era completamente ajeno. La llegada a Moscú y posteriormente a San Petersburgo fue un impacto sensorial. Se encontró inmersa en un mundo de una riqueza y una escala que desafiaban la imaginación. Palacios gigantescos con cientos de habitaciones doradas, bailes fastuosos que duraban hasta el amanecer y una nobleza vestida con sedas y joyas deslumbrantes. Pero bajo esta superficie brillante, Sofía percibió rápidamente las corrientes subterráneas de una corte plagada de facciones rivales, espionaje y una desconfianza endémica. La emperatriz Isabel la recibió con una mezcla de calidez y evaluación. Isabel, una mujer imponente, voluble y devota, estaba decidida a que la prometida de su sobrino se asimilara por completo. La primera y más crucial prueba fue la conversión a la fe ortodoxa rusa. Para Sofía, criada en el luteranismo, este no era un mero trámite. Comprendió instintivamente que su futuro dependía de su capacidad para abrazar su nueva identidad con una convicción absoluta. Se entregó al estudio de la lengua rusa y los dogmas de la ortodoxia con una dedicación fanática. Pasaba noches enteras memorizando textos, a menudo en habitaciones heladas, hasta el punto de contraer una grave neumonía que la puso al borde de la muerte. Durante su convalecencia, cuando los médicos alemanes sugerían llamar a un pastor luterano, ella insistió en ver a su preceptor ortodoxo, una decisión calculada que le granjeó la admiración y el afecto de la emperatriz y del pueblo ruso. Este episodio marcó un punto de inflexión. La joven alemana demostró que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su nuevo país. Tras su recuperación, fue bautizada en la Iglesia Ortodoxa con el nombre de Catalina Alexeyevna, dejando atrás para siempre a Sofía de Anhalt-Zerbst. Poco después, se celebró el compromiso oficial con el Gran Duque Pedro. Su primer encuentro con su futuro esposo fue una profunda decepción. Pedro era un joven pálido y delgado, de 16 años, con una mentalidad infantil y unos modales toscos. Su comportamiento era errático. Alternaba momentos de entusiasmo pueril con ataques de mal humor.
Su obsesión por todo lo prusiano, desde los uniformes militares hasta la disciplina de los soldados de juguete con los que pasaba horas jugando, era un insulto constante al patriotismo ruso que la emperatriz Isabel encarnaba. Para Catalina, que anhelaba una conexión intelectual y emocional, la perspectiva de unirse a él era desoladora. Sin embargo, enmascaró su desilusión con una compostura impecable. Comprendió que su principal tarea era agradar a la emperatriz, la única fuente de poder real en la corte. Se convirtió en una observadora silenciosa, aprendiendo los nombres de las familias influyentes, descifrando las alianzas cambiantes y evitando cuidadosamente tomar partido en las intrigas palaciegas. Su madre, Johanna, resultó ser un lastre. Incapaz de adaptarse a la sutileza de la corte rusa, se involucró en torpes conspiraciones a favor de Prusia, lo que finalmente llevó a su expulsión ignominiosa por orden de la emperatriz. La partida de su madre dejó a Catalina completamente sola, una extranjera de 15 años sin más apoyo que su propio ingenio. Esta soledad, aunque dolorosa, fue en última instancia su salvación. Liberada de la influencia materna, pudo forjar su propio camino. Se sumergió en la lectura de obras que moldearían su visión del mundo: las vidas paralelas de Plutarco, los ensayos de Montaigne y las obras de los filósofos de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. En la soledad de sus aposentos, mientras su prometido jugaba a la guerra, Catalina estaba construyendo los cimientos intelectuales de su futuro reinado. Aprendió a navegar por un mar de peligros, donde la emperatriz podía pasar del afecto a la ira en un instante, y donde cualquier confidente podía ser un espía. La joven Catalina dominó el arte de la disimulación, presentando al mundo una fachada de sumisión y devoción, mientras en su interior crecía una formidable estratega política, decidida no solo a sobrevivir, sino a triunfar en ese implacable universo. El matrimonio entre la gran duquesa Catalina y el gran duque Pedro se celebró con una magnificencia sin precedentes, un despliegue de riqueza diseñado para asombrar a Europa y afirmar el poder del imperio ruso. Pero tras el esplendor de las ceremonias, los banquetes y los fuegos artificiales, se escondía una realidad gélida y desoladora. La noche de bodas fue un presagio de los años venideros. Según los propios escritos de Catalina, su esposo, tras emborracharse en el banquete, se desplomó en la cama y se quedó dormido, ignorándola por completo. Los años que siguieron fueron una larga y solitaria espera. El matrimonio nunca se consumó en el sentido tradicional. Pedro, que contrajo el sarampión poco después de la boda, quedó con el rostro marcado por cicatrices, lo que acentuó su ya frágil ego. Su comportamiento hacia Catalina era una mezcla de indiferencia infantil y crueldad calculada. La humillaba en público, se burlaba de sus intereses intelectuales y mantenía una relación abierta con una de sus damas de compañía, Elizabeta Vorontsova, a quien llamaba su Madame de Pompadour. Pasaba sus días absorto en sus obsesiones militares, organizando maniobras con sus soldados de Holstein en los terrenos del palacio de Oranienbaum y sometiendo a su séquito a una disciplina prusiana ridícula y brutal. Catalina se encontró atrapada en una jaula dorada, bajo la constante vigilancia de la emperatriz Isabel. Su principal deber, y la única razón de su presencia en Rusia, era proporcionar un heredero al trono, una tarea imposible dada la indiferencia y, según algunas fuentes, la impotencia o incapacidad física de su marido. La presión era inmensa. La corte susurraba, y la propia emperatriz expresaba su impaciencia y descontento, llegando a culpar a Catalina por la falta de un sucesor. Aislada y sin poder, Catalina se refugió en el único dominio que podía controlar: su mente. Transformó sus aposentos en una universidad privada. Con la ayuda de algunos cortesanos simpatizantes,
consiguió acceso a las obras más importantes de su tiempo. Leyó con avidez el espíritu de las leyes de Montesquieu, analizando sus teorías sobre el gobierno y la separación de poderes. Se sumergió en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert y mantuvo una correspondencia secreta con Voltaire, a quien admiraba profundamente. Estos libros no eran un mero pasatiempo, eran su manual de supervivencia y su curso de formación para el poder. Aprendió sobre historia, política, derecho y economía, adquiriendo un conocimiento del arte de gobernar que superaba con creces el de cualquier otra persona en la corte, incluido el propio heredero. Mientras Pedro jugaba a ser un soldado, Catalina estudiaba cómo ser una soberana. Físicamente también se esforzaba por encarnar el ideal ruso. Se convirtió en una jinete experta, montando a horcajadas como un hombre, lo que impresionó a los regimientos de la guardia. Perfeccionó su dominio del idioma ruso hasta hablarlo sin acento, y mostró una devoción ostentosa a la fe ortodoxa, asistiendo a largos servicios religiosos y observando todos los ritos con una piedad ejemplar. Cada uno de sus actos era una pieza de un elaborado teatro diseñado para ganarse el corazón de aquellos que importaban: el clero, el ejército y la nobleza. Sabía que, como extranjera, su legitimidad siempre sería cuestionada, y trabajó incansablemente para borrar cualquier rastro de sus orígenes alemanes. A pesar de su prudencia, vivió bajo la amenaza constante del repudio. En varias ocasiones, la emperatriz Isabel, frustrada por la ausencia de un heredero, consideró seriamente la posibilidad de enviarla de vuelta a Alemania. Catalina sobrevivió a estas crisis gracias a su inteligencia emocional, su capacidad para mostrar sumisión y arrepentimiento cuando era necesario, y la intervención de influyentes protectores en la corte, como el canciller Alexei Bestúzhev-Riumin, quien veía en ella una alternativa más prometedora que el inestable Pedro. Durante estos años de marginación, forjó amistades y alianzas cruciales. Aprendió a leer las intenciones ocultas tras las palabras amables y a identificar a los verdaderos centros de poder dentro de la corte. Su soledad la empujó a buscar afecto y consuelo fuera de su matrimonio. Fue un periodo de una inmensa frustración personal, pero también de una intensa preparación intelectual y política. Catalina estaba afilando sus armas en silencio, esperando el momento en que el destino le ofreciera una oportunidad. La joven, sumisa y obediente era una fachada. Detrás de ella, una mujer de una ambición y una capacidad extraordinarias estaba emergiendo, lista para reclamar el poder que sentía merecer. Después de casi una década de un matrimonio estéril y humillante, la posición de Catalina en la corte rusa era más precaria que nunca. La salud de la emperatriz Isabel comenzaba a flaquear, y la perspectiva de que Pedro ascendiera al trono sin un heredero llenaba de ansiedad a los círculos de poder. Fue en este contexto de desesperación dinástica cuando la situación dio un giro dramático. Según las memorias de la propia Catalina, uno de sus pocos confidentes en la corte, consciente de la urgencia, le sugirió que tomara un amante para cumplir con su deber de proporcionar un sucesor. La elección recayó en un joven y apuesto chambelán llamado Sergei Saltykov. Su relación, mantenida en el más estricto secreto, fue el primer paso de Catalina hacia la independencia personal y una estrategia de supervivencia política. Finalmente, dio a luz a un hijo, al que llamaron Pablo. La alegría en la corte fue inmensa, pero estuvo teñida de sospecha. La emperatriz Isabel, encantada de tener un heredero, se llevó al niño inmediatamente después del nacimiento para supervisar personalmente su crianza, privando a Catalina de cualquier contacto con su hijo durante sus primeros años. Este acto cruel reforzó el aislamiento de Catalina, pero también la liberó de las responsabilidades maternales, permitiéndole centrarse en consolidar su posición. La paternidad de Pablo se convirtió en uno de los grandes misterios de la dinastía Románov. El propio Pedro,
aunque reconoció oficialmente al niño, alimentó las dudas con comentarios sarcásticos, llegando a decir: «Sabe Dios de dónde saca mi mujer sus embarazos». Físicamente, Pablo no se parecía ni a Catalina ni a Saltykov, sino que guardaba un sorprendente parecido con el propio Pedro, lo que ha llevado a muchos historiadores a creer que, a pesar de todo, era el padre biológico. Sin embargo, el estigma de la ilegitimidad perseguiría a Pablo durante toda su vida y envenenaría para siempre su relación con su madre. Poco después del nacimiento, Saltykov fue convenientemente enviado en una misión diplomática al extranjero, desapareciendo de la vida de Catalina. Su utilidad había terminado. Catalina, habiendo cumplido con su deber dinástico, había ganado un nuevo grado de libertad y seguridad. Ya no era simplemente la esposa extranjera del heredero. Era la madre del futuro emperador. Este nuevo estatus le permitió moverse con más confianza en la corte. Fue entonces cuando inició una relación con Stanislao Poniatowski, un sofisticado y culto aristócrata polaco que ejercía como embajador. Su romance fue más una conexión intelectual y emocional que una mera alianza política. Con Poniatowski, Catalina pudo compartir sus intereses por la filosofía y la literatura, encontrando un cómplice para sus ambiciones. Sin embargo, esta relación también la expuso a nuevos peligros. Cuando fue descubierta, provocó un escándalo que casi le cuesta su posición, y solo la intervención de sus protectores la salvó una vez más del repudio. El amante más significativo de esta época, y el que jugaría un papel decisivo en su ascenso al poder, fue Grigori Orlov. Orlov era un oficial del regimiento de la Guardia de Izmailovsky, un hombre de una imponente presencia física, carismático y audaz hasta la temeridad. Él y sus 4 hermanos formaban un clan unido y ambicioso, con una gran influencia entre las tropas de élite de San Petersburgo. La relación de Catalina con Grigori Orlov no fue solo pasional, fue una alianza estratégica fundamental. Los hermanos Orlov le proporcionaron algo que ni Saltykov ni Poniatowski podían ofrecer: una conexión directa y leal con el poder militar, el verdadero árbitro del poder en Rusia. Mientras Pedro continuaba alienando a la nobleza y al ejército con su comportamiento errático y su admiración por Prusia, Catalina, a través de los Orlov, cultivaba discretamente el apoyo de los regimientos de la Guardia. Se convirtió en el centro de un círculo de conspiradores que veían en ella una alternativa mucho más viable y atractiva que el impopular heredero. Catalina aprendió a utilizar sus relaciones personales como herramientas políticas. Sus amantes no eran simples caprichos, sino piezas clave en su estrategia de supervivencia y ascenso. Le proporcionaban información, protección y acceso a redes de poder a las que, como mujer y extranjera, no habría podido aspirar de otro modo. En un mundo dominado por hombres, donde su única función oficial era la de procrear, Catalina subvirtió las reglas del juego, utilizando la esfera privada para forjar su camino en la pública. Dio a luz a un segundo hijo, Alexei, cuyo padre era casi con toda seguridad Grigori Orlov. El niño fue criado en secreto, lejos de la corte. La gran duquesa llevaba una doble vida. Por un lado, la esposa sumisa y piadosa que se mostraba en público. Por otro, la conspiradora astuta que en la sombra tejía una red de lealtades y esperaba pacientemente su momento. La salud de la emperatriz Isabel se deterioraba a ojos vistas, y la inminente ascensión de Pedro al trono se cernía como una amenaza mortal sobre Catalina. Sabía que, una vez emperador, Pedro no dudaría en repudiarla, encerrarla en un convento y casarse con su amante, Elizaveta Vorontsova. El tiempo se agotaba, y la partida final por el trono del Imperio ruso estaba a punto de comenzar. La muerte de la emperatriz Isabel en el día de Navidad marcó el fin de una era y el comienzo del período más peligroso en la vida de Catalina. Su marido, el gran duque Pedro, ascendió al trono como el emperador Pedro III.
Para Catalina, este era el momento de la verdad. Su temor a ser repudiada y encarcelada se hizo insoportablemente real. El reinado de Pedro III, aunque duró apenas 6 meses, fue una sucesión de desastres políticos y personales que enajenaron a todas las instituciones clave del Estado ruso. Su primera acción como emperador fue firmar la paz con Prusia, poniendo fin a la Guerra de los 7 años en un momento en que el ejército ruso estaba a punto de lograr una victoria decisiva sobre su archienemigo, Federico el Grande. No solo devolvió todos los territorios conquistados sin exigir nada a cambio, sino que además ofreció una alianza militar a Prusia, vistiendo al ejército ruso con uniformes de estilo prusiano y expresando abiertamente su desprecio por todo lo ruso. Esta decisión fue vista como una traición nacional por parte de las Fuerzas Armadas, que habían sacrificado miles de vidas en la guerra. A continuación, Pedro se enfrentó a la Iglesia ortodoxa, ordenando la secularización de sus vastas propiedades y la eliminación de los iconos de las iglesias, medidas que, aunque podían tener una justificación económica, fueron implementadas con una torpeza y una falta de respeto que ofendieron profundamente al clero y al pueblo devoto. En la corte, su comportamiento era cada vez más errático. Organizaba banquetes ruidosos y borracheras y hablaba abiertamente de divorciarse de Catalina para casarse con su amante, Elizaveta Vorontsova. La amenaza para Catalina era inminente y mortal. Mientras tanto, ella jugaba sus cartas con una maestría consumada. Mantuvo una apariencia de esposa obediente, pero en secreto, su red de conspiradores, encabezada por los hermanos Orlov, trabajaba febrilmente. Grigori Orlov, su amante, era el corazón de la operación, utilizando su carisma y su dinero para ganarse la lealtad de los oficiales de los regimientos de la Guardia. Su hermano, Alexei Orlov, un hombre de una audacia brutal, era el ejecutor. Junto a ellos, figuras como la princesa Yekaterina Dashkova, una joven culta y apasionada, y Nikita Panin, el tutor de su hijo Pablo, se unieron a la causa, cada uno por sus propias razones, pero todos convencidos de que Pedro III era un peligro para Rusia. El punto de inflexión llegó en una noche de junio. Uno de los conspiradores fue arrestado y el temor a que todo el complot fuera descubierto obligó a los leales a Catalina a actuar de inmediato. En las primeras horas de la mañana, Alexei Orlov se presentó en el palacio de Peterhof, donde Catalina residía, la despertó y le dijo la frase que cambiaría la historia. Es hora de levantarse. Todo está preparado para proclamarla. Catalina, sin dudar un instante, se vistió y subió al carruaje que la esperaba. Viajaron a toda velocidad a San Petersburgo, dirigiéndose directamente a los cuarteles del regimiento de la Guardia de Izmailovsky. Allí, Grigori Orlov ya había preparado el terreno. Los soldados, al verla, la aclamaron como su soberana. El golpe de Estado se desarrolló con una velocidad y una precisión asombrosas. A medida que la noticia se extendía, otros regimientos se unieron a la causa. Para dar una imagen de poder y legitimidad militar, Catalina se vistió con el uniforme de un oficial del regimiento Preobrazhensky y, montando un caballo blanco, se puso al frente de las tropas. La imagen de esta mujer, una princesa alemana, liderando a los soldados de élite de Rusia, era increíblemente poderosa y simbólica. Marcharon hacia el Palacio de Invierno, donde los principales dignatarios del Estado y el clero, prevenidos de los acontecimientos, ya la esperaban. En la Catedral de Kazán fue proclamada formalmente emperatriz y autócrata de todas las Rusias. Mientras tanto, Pedro III se encontraba en su palacio de Oranienbaum, ajeno a todo. Cuando finalmente le llegaron las noticias de la rebelión en la capital, fue incapaz de reaccionar de forma decisiva. Rechazó las sugerencias de huir o de enfrentarse a los rebeldes con las tropas que le eran leales. En su lugar, vaciló, se emborrachó
y finalmente se trasladó a la fortaleza de Kronstadt, solo para descubrir que la guarnición ya había jurado lealtad a Catalina. Desmoralizado y abandonado por casi todos, no tuvo más opción que regresar a Oranienbaum, donde firmó su abdicación sin oponer resistencia. En menos de 24 horas, sin derramar una sola gota de sangre, Catalina había orquestado uno de los golpes de Estado más exitosos de la historia. Había pasado de ser una consorte amenazada a la gobernante absoluta del imperio más grande del mundo. Su ascenso no fue un golpe de suerte, sino la culminación de casi 2 décadas de paciencia, estudio, planificación y una despiadada comprensión de la naturaleza del poder. Había ganado el trono, pero ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor: conservarlo. Tras la exitosa y fulminante toma del poder, Catalina se enfrentaba a su primer y más delicado desafío: ¿qué hacer con el emperador depuesto? Pedro III, aunque despojado de su corona, seguía siendo un Románov y por tanto un símbolo potencialmente peligroso, un posible punto de encuentro para cualquier descontento futuro. Catalina sabía que su propia legitimidad como gobernante era frágil. Era una mujer, una extranjera y una usurpadora que había derrocado a su propio marido. La existencia de un emperador legítimo, aunque inepto, representaba una amenaza constante para la estabilidad de su recién adquirido trono. La decisión inicial fue mantener a Pedro bajo arresto en una finca aislada en Ropsha, a las afueras de San Petersburgo. La custodia fue confiada a Alexei Orlov y a un grupo de oficiales de la Guardia, los mismos hombres que habían sido fundamentales en el golpe de Estado. La versión oficial era que Pedro esperaría allí hasta que se prepararan unos aposentos adecuados para él en la fortaleza de Schlisselburg. Sin embargo, pocos días después de su encarcelamiento, la noticia de su muerte conmocionó a la capital. El comunicado oficial, redactado por la propia Catalina, anunciaba que el exemperador había fallecido repentinamente a causa de un violento cólico hemorroidal. Esta explicación fue recibida con un escepticismo generalizado tanto en Rusia como en las cortes europeas. La rapidez y la conveniencia de la muerte de Pedro levantaron sospechas inmediatas de un asesinato. La verdad sobre lo que ocurrió en Ropsha ha sido objeto de debate durante siglos. La versión más aceptada, respaldada por una supuesta carta de arrepentimiento de Alexei Orlov a Catalina, cuya autenticidad es disputada, sugiere que la muerte de Pedro fue el resultado de una pelea de borrachos que se fue de las manos. Según este relato, Orlov y sus hombres, mientras bebían con el prisionero, iniciaron una disputa que degeneró en una agresión física, y Pedro fue estrangulado en el altercado. Es muy poco probable que Catalina ordenara directamente el asesinato. Un acto tan brutal y explícito habría sido demasiado arriesgado y contrario a su calculado estilo de operar. Sin embargo, es casi seguro que sus seguidores más cercanos, especialmente los Orlov, entendieron que la eliminación de Pedro era una necesidad política para asegurar el trono de su benefactora. Actuaron, probablemente, por iniciativa propia, pero con la convicción de que estaban cumpliendo los deseos tácitos de la emperatriz. La reacción de Catalina Kutset a la noticia fue una calculada muestra de dolor y sorpresa. Ordenó una autopsia, aunque sus resultados nunca se hicieron públicos de manera concluyente, y organizó un funeral discreto para su marido. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse del suceso, la sombra del regicidio la perseguiría durante todo su reinado. Sus enemigos la apodaron la asesina de su marido, y la acusación de haber llegado al trono sobre el cadáver de Pedro se convirtió en un arma de propaganda utilizada en su contra. Este escándalo inicial obligó a Catalina a centrarse con urgencia en la consolidación de su poder. Se embarcó en una campaña para ganarse el favor de la nobleza y el pueblo. Revocó muchas de las políticas más impopulares de Pedro, devolviendo las tierras a la Iglesia y mostrando un profundo respeto
por las tradiciones rusas. Recompensó generosamente a todos los que la habían ayudado en el golpe, distribuyendo títulos, tierras y siervos a los hermanos Orlov y a sus partidarios. Se presentaba como la salvadora de Rusia, la que había librado al país de un gobernante loco y pro-alemán. Sin embargo, la amenaza de pretendientes no desapareció. Varios impostores que afirmaban ser Pedro III surgieron en los años siguientes, capitalizando el descontento popular y la creencia de que el zar no había muerto realmente. El más famoso y peligroso de ellos sería Yemelyan Pugachov, cuya rebelión sacudiría los cimientos del imperio años más tarde. Además, existía otro prisionero que representaba una amenaza aún mayor para su legitimidad: Iván VI, quien había sido depuesto de niño por la emperatriz Isabel y había pasado toda su vida en confinamiento solitario en la fortaleza de Schlisselburg. Como descendiente directo de una rama anterior de los Románov, muchos lo consideraban el verdadero heredero. Consciente de este peligro, Catalina reforzó las órdenes de que Iván fuera ejecutado inmediatamente si se intentaba liberarlo. Poco después, un oficial intentó precisamente eso, y los guardias cumplieron las órdenes al pie de la letra. La muerte de Iván VI, aunque justificada por la seguridad del Estado, añadió otra mancha oscura al comienzo de su reinado. La muerte de Pedro III, por tanto, no fue un final, sino el comienzo de una larga lucha de Catalina por legitimar su gobierno. Le enseñó una lección brutal sobre el precio del poder absoluto y la necesidad de mantener un control férreo sobre la narrativa política. Se convirtió en una maestra de la propaganda, proyectando una imagen de soberana ilustrada y benévola para contrarrestar los oscuros rumores que rodeaban su ascenso al trono. La emperatriz que escribía a Voltaire sobre la justicia y la razón había llegado al poder a través de una conspiración y se mantuvo en él gracias a la oportuna desaparición de sus rivales. Esta dualidad definiría su reinado y su legado. Una vez consolidado su poder a través de la fuerza y la intriga, Catalina se embarcó en uno de los proyectos de imagen más ambiciosos de la historia. Consciente de su precaria legitimidad como usurpadora extranjera, buscó validarse no solo ante su pueblo, sino, sobre todo, ante la influyente opinión pública de Europa. Para ello, se apropió del lenguaje y los ideales de la Ilustración, presentándose como una filósofa en el trono, una monarca que gobernaría según los principios de la razón, la justicia y el progreso. Su principal herramienta en esta campaña fue su célebre correspondencia con las grandes mentes de la época, especialmente con Voltaire y Denis Diderot. Durante años intercambió cartas con Voltaire, llenas de ingenio, halagos mutuos y discusiones sobre la reforma legal y la tolerancia religiosa. Lo llamaba su maestro, y él, a su vez, la apodaba la Estrella del Norte y la Semíramis de Rusia, convirtiéndose en su más eficaz propagandista en Occidente. Invitó a Diderot, el coeditor de la monumental enciclopedia, a San Petersburgo, donde mantuvieron largas conversaciones. Cuando la enciclopedia enfrentó problemas financieros y de censura en Francia, Catalina se ofreció a comprar la biblioteca de Diderot, permitiéndole conservarla y pagándole un generoso salario como su bibliotecario vitalicio, un gesto que le granjeó la admiración de todo el mundo intelectual europeo. El culmen de este proyecto ilustrado fue la convocatoria de una gran comisión legislativa. Su objetivo era monumental: crear un nuevo código legal para Rusia que reemplazara el anticuado y caótico sistema existente. Para guiar a los más de 500 delegados de todas las clases sociales, excepto los siervos, y de todas las regiones del vasto imperio, Catalina redactó personalmente un documento conocido como el Nakaz o la Instrucción. Este texto, fuertemente inspirado en el espíritu de las leyes de Montesquieu y sobre los delitos y las penas de Beccaria, era una declaración de principios sorprendentemente liberal. Abogaba por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la abolición de la tortura y la pena de muerte, y promovía la idea
de que era mejor prevenir los crímenes que castigarlos. El Nakaz fue un éxito de relaciones públicas en Europa, donde fue traducido y aclamado como una obra maestra de la sabiduría gubernamental. Sin embargo, la realidad dentro de Rusia era muy diferente. La Comisión Legislativa, aunque fue un ejercicio sin precedentes de consulta popular, pronto se estancó en disputas interminables entre los delegados, cada uno defendiendo los intereses de su propia clase. Los nobles se negaban a ceder sus privilegios, mientras que los comerciantes pedían exenciones fiscales. La cuestión más espinosa, la de la servidumbre, que afectaba a la gran mayoría de la población rusa, apenas se atrevió a ser mencionada. Catalina, aunque en sus escritos privados expresaba su aversión a la servidumbre, reconoció rápidamente que su poder dependía enteramente del apoyo de la nobleza terrateniente, cuyo poder y riqueza se basaban en la posesión de siervos. Cualquier intento serio de abolir o limitar la servidumbre habría provocado una revuelta nobiliaria que la habría barrido del trono. Finalmente, aprovechando el estallido de la guerra con el Imperio Otomano como pretexto, disolvió la comisión de forma indefinida. El nuevo y glorioso Código Legal nunca se materializó. Este episodio revela la profunda contradicción del reinado de Catalina. Por un lado, era una mujer genuinamente interesada en las ideas de la Ilustración, que fundó escuelas, hospitales y promovió las artes y las ciencias como nadie antes en Rusia. El Museo del Hermitage, que comenzó como su colección de arte privada, es un testimonio duradero de su mecenazgo. Por otro lado, era una autócrata pragmática y despiadada que entendía que su supervivencia política requería el fortalecimiento del mismo sistema social opresivo que criticaba en sus cartas a Voltaire. De hecho, durante su reinado, la servidumbre no solo no se debilitó, sino que se expandió a nuevos territorios, como Ucrania, y las condiciones de los siervos empeoraron. Catalina otorgó a los nobles el poder de exiliar a sus siervos a Siberia por mala conducta sin necesidad de un juicio, consolidando su control absoluto sobre ellos. La imagen de la emperatriz ilustrada, que debatía sobre los derechos del hombre con los filósofos en París, coexistía con la realidad de un imperio donde millones de seres humanos eran tratados como propiedad, comprados, vendidos y sometidos al látigo. Catalina gobernaba con dos caras, una para el consumo europeo, liberal y progresista, y otra para el consumo interno, autocrática y conservadora. Era la maestra de la propaganda, capaz de construir un mito de progreso y modernización que ocultaba la brutal realidad del poder absoluto y la opresión social que eran los cimientos de su trono. Mientras Catalina cultivaba su imagen de legisladora ilustrada, su ambición no se limitaba a las reformas internas. Su visión para Rusia era la de una potencia dominante en el escenario mundial, un imperio que expandiría sus fronteras y proyectaría su poder desde el Báltico hasta el Mar Negro. La política exterior se convirtió en el escenario donde su pragmatismo y su audacia se manifestaron con mayor claridad, a menudo en colaboración con la figura más importante de su vida después de su ascenso al trono, Grigori Potemkin. Potemkin no era un simple amante, fue su cogobernante en todo menos en el nombre. Un hombre de una inteligencia brillante, una energía inagotable y una extravagancia legendaria, compartía con Catalina una visión grandiosa para el futuro de Rusia. Su relación, intensa y apasionada, evolucionó con el tiempo hacia una profunda asociación política y una amistad duradera, incluso después de que su romance terminara. Juntos dirigieron la política de expansión del imperio. El principal objetivo estratégico era el sur, hacia el decadente Imperio Otomano. El acceso a un puerto de aguas cálidas en el Mar Negro era un sueño ruso desde la época de Pedro el Grande. Catalina lo convirtió en realidad. Provocó deliberadamente una guerra con los otomanos, y para asombro de Europa,
las fuerzas rusas obtuvieron una serie de victorias espectaculares. La flota del Báltico, en una audaz maniobra, circunnavegó Europa y aniquiló a la armada otomana en la batalla de Chesma. En tierra, los ejércitos rusos avanzaron, culminando en un tratado de paz, el de Kuchuk-Kainarka, que fue un triunfo diplomático para Rusia. El tratado otorgó a Rusia territorios clave en la costa norte del Mar Negro, el derecho a la libre navegación para sus barcos mercantes a través de los estrechos turcos y, crucialmente, el vago derecho a proteger a los cristianos ortodoxos dentro del Imperio Otomano, un pretexto que Rusia utilizaría para futuras intervenciones. El siguiente paso, orquestado por Potemkin, fue la anexión de la península de Crimea. Este acto, llevado a cabo sin una gran guerra, fue una jugada maestra geopolítica que aseguró el dominio ruso sobre el Mar Negro. Para celebrar y consolidar estas nuevas conquistas, Potemkin organizó en el año 1787 un viaje triunfal de Catalina y toda la corte a los nuevos territorios del sur. Fue durante este viaje cuando nació la leyenda de las aldeas Potemkin. La historia, difundida por sus rivales, cuenta que Potemkin construyó fachadas de pueblos de cartón a lo largo de la ruta para impresionar a la emperatriz y a los embajadores extranjeros, creando una falsa ilusión de prosperidad. Si bien es cierto que Potemkin hizo todo lo posible para embellecer la ruta, la noción de aldeas de cartón es en gran medida un mito. La realidad es que se esforzó enormemente en colonizar y desarrollar la región, fundando ciudades que aún hoy existen, como Sebastopol y Jersón. El viaje fue, en esencia, una masiva operación de propaganda, diseñada para mostrar el poder ruso y la inevitabilidad de su dominio en la región. El otro gran escenario de la expansión rusa fue hacia el oeste, a expensas de la debilitada mancomunidad de Polonia-Lituania. Catalina, en una cínica demostración de realpolitik, intervino repetidamente en los asuntos internos de Polonia. Primero colocó a su antiguo amante, Stanislao Poniatowski, en el trono polaco, esperando que fuera un títere dócil. Sin embargo, cuando los patriotas polacos intentaron reformar su anárquico sistema político para fortalecer el Estado, Catalina vio amenazada su influencia. En connivencia con Prusia y Austria, orquestó la primera partición de Polonia, anexionándose una gran porción de su territorio. Este acto, la eliminación de un Estado soberano del mapa de Europa por parte de sus vecinos, fue condenado por muchos, pero nadie se atrevió a intervenir. En los años siguientes se producirían dos particiones más, borrando completamente a Polonia como nación independiente durante más de un siglo. Catalina justificó estas acciones con el pretexto de restaurar el orden y proteger a las minorías ortodoxas. Pero su verdadero motivo era la expansión territorial y la eliminación de un Estado tapón potencialmente problemático. A través de la guerra, la diplomacia y la agresión, Catalina la Grande transformó el mapa de Europa. Durante su reinado, el Imperio ruso se expandió en más de 500.000 kilómetros cuadrados, añadiendo millones de nuevos súbditos. Cumplió los sueños de sus predecesores, convirtiendo a Rusia en una potencia europea de primer orden, cuyo peso militar y diplomático ya no podía ser ignorado. El águila bicéfala del escudo imperial ruso, que mira tanto al este como al oeste, nunca había parecido un símbolo más apropiado. Sin embargo, esta grandeza exterior se construyó sobre la base de una autocracia interna y la expansión de la servidumbre, una contradicción que se volvería insostenible con el tiempo. En la cima de su poder, cuando Catalina se enorgullecía de sus conquistas militares y de su reputación como monarca ilustrada, una tormenta de una violencia sin precedentes se gestó en las profundidades de su propio imperio. La rebelión de Yemelián Pugachov no fue una simple revuelta campesina. Fue la guerra civil más grande y sangrienta de la historia de Rusia hasta la revolución del siglo XX. Un cataclismo que expuso las frágiles bases sobre las que se asentaba el brillante edificio del reinado de Catalina.
Las causas del levantamiento eran profundas. La opresión de la servidumbre se había intensificado. Las minorías étnicas de la región del Volga y los Urales resentían la creciente centralización rusa, y los cosacos, antiguos guerreros de la estepa, veían sus libertades tradicionales erosionadas por el Estado. En este caldo de cultivo de descontento surgió una figura carismática, Yemelián Pugachov, un cosaco del Don, veterano de guerra y desertor. Con una audacia asombrosa, Pugachov se proclamó a sí mismo como el emperador Pedro III, milagrosamente salvado de sus asesinos. Apeló a la creencia popular y arraigada de que el verdadero zar no había muerto y que regresaría para liberar a su pueblo de la opresión de la nobleza y de la usurpadora alemana en el trono. Prometió a los siervos la libertad y la tierra, a los cosacos la restauración de sus antiguos privilegios y a los viejos creyentes, un grupo religioso disidente, el fin de la persecución. Su mensaje, simple y poderoso, prendió como la pólvora. Decenas de miles de personas se unieron a su causa. Siervos, cosacos, mineros de los Urales y pueblos no rusos como los basquires y los tártaros. La rebelión se extendió por una vasta región, desde los Urales hasta el río Volga. Las fuerzas de Pugachov, aunque indisciplinadas, capturaron varias fortalezas y ciudades, incluyendo Kazán. La violencia fue extrema en ambos bandos. Los rebeldes masacraban a los nobles, a los funcionarios del gobierno y a los sacerdotes con una brutalidad salvaje. A su vez, el ejército imperial, inicialmente tomado por sorpresa, respondió con una represión igualmente despiadada. Catalina, en San Petersburgo, al principio subestimó la gravedad de la amenaza, considerándola una simple revuelta local. Sin embargo, a medida que la rebelión crecía y amenazaba con marchar sobre Moscú, comprendió el peligro existencial que representaba para su régimen. La rebelión de Pugachov destrozó la imagen de armonía social que ella había intentado proyectar. Demostró que, bajo la fina capa de la cultura europeizada de la corte, yacía un abismo de odio entre la élite y las masas populares. La emperatriz que leía a Beccaria sobre la inhumanidad de la tortura ahora desató toda la furia del aparato represivo del Estado. Envió a sus mejores generales para aplastar el levantamiento. Tras una serie de sangrientas batallas, el ejército rebelde fue finalmente derrotado. El propio Pugachov fue traicionado por sus seguidores y entregado a las autoridades. Fue transportado a Moscú en una jaula de hierro y tras un juicio sumario fue ejecutado públicamente, decapitado y descuartizado. La represión que siguió fue sistemática y brutal, diseñada para aterrorizar a la población y erradicar cualquier idea de futura insurrección. Este trauma tuvo un profundo efecto en Catalina. La rebelión de Pugachov marcó el fin de cualquier veleidad liberal que pudiera haber tenido. La idea de emancipar a los siervos, si alguna vez fue una consideración seria, fue abandonada para siempre. El miedo a un levantamiento popular la empujó a reforzar aún más los lazos con la nobleza, concediéndoles más poder y privilegios a cambio de su lealtad y su papel en el control de la población rural. El golpe de gracia a su fase ilustrada llegó con el estallido de la Revolución Francesa. Catalina, que en su día había admirado a los filósofos franceses, observó con horror cómo sus ideas se traducían en el derrocamiento de la monarquía, el regicidio y el terror. Vio la revolución no como la realización de los ideales de la Ilustración, sino como una plaga monstruosa que amenazaba con destruir el orden social en toda Europa. Se convirtió en una de las monarcas más reaccionarias del continente. Prohibió la importación de libros franceses, intensificó la censura y persiguió a los pocos intelectuales rusos que se atrevieron a expresar ideas liberales, como Alexander Radishchev, a quien exilió a Siberia por su libro Viaje de San Petersburgo a Moscú, que denunciaba los horrores de la servidumbre. La emperatriz, que había comenzado su reinado como alumna de Voltaire,
lo terminó como una perseguidora de librepensadores. El fantasma de Pugachov y el espectro de la guillotina francesa oscurecieron sus últimos años, transformando a la déspota ilustrada en una simple déspota, decidida a preservar la autocracia a cualquier precio. Los últimos años del reinado de Catalina fueron una mezcla de triunfo y melancolía, un crepúsculo dorado ensombrecido por las preocupaciones dinásticas y el peso de su propio legado. En el escenario internacional, Rusia seguía siendo una fuerza formidable, completando la aniquilación de Polonia con las dos últimas particiones y consolidando sus ganancias en el sur. Sin embargo, en el ámbito personal, la emperatriz envejecida se enfrentaba a la soledad del poder absoluto. Sus grandes colaboradores, como Potemkin, habían fallecido, dejando un vacío que nadie podía llenar. Sus últimos amantes, como el joven y ambicioso Platón Zubov, carecían de la estatura intelectual y política de sus predecesores, y su influencia fue vista por muchos como un signo de la decadencia de la corte. La relación más conflictiva y dolorosa de su vida fue con su propio hijo y heredero, el gran duque Pablo. Separado de ella desde su nacimiento y criado en la corte de la emperatriz Isabel, Pablo creció resentido y alienado. La dudosa paternidad y el hecho de que su madre ocupara el trono que él creía que le pertenecía por derecho propio, crearon un abismo insalvable entre ellos. Pablo despreciaba todo lo que su madre representaba. Mientras ella admiraba la cultura francesa, él se aferraba a la disciplina militar prusiana, imitando a su padre, Pedro III, a quien idealizaba como una víctima. Catalina, a su vez, veía en Pablo un reflejo del marido que había derrocado. Inestable, impulsivo y totalmente incapacitado para gobernar. Temiendo que deshiciera toda su obra, Catalina consideró seriamente la posibilidad de apartarlo de la sucesión en favor de su nieto mayor, Alejandro. Adoraba a Alejandro, a quien separó de sus padres para supervisar personalmente su educación. Le dio tutores ilustrados y lo imbuyó de los ideales de la Ilustración, esperando moldearlo como el soberano perfecto que ella siempre había aspirado a ser. Sin embargo, este plan nunca se formalizó. Según algunas fuentes, un manifiesto que nombraba a Alejandro como heredero fue redactado, pero Catalina murió antes de poder firmarlo y hacerlo público. Su muerte, en noviembre de 1796, fue súbita. Sufrió un derrame cerebral en sus aposentos y falleció al día siguiente sin recuperar el conocimiento. Tenía 67 años y había reinado durante 34. Su muerte desató inmediatamente la venganza de su hijo. Tan pronto como fue proclamado emperador, Pablo I se dedicó a revertir sistemáticamente las políticas de su madre. Liberó a sus críticos de la cárcel, impuso una disciplina prusiana draconiana en el ejército y, en un acto de macabro simbolismo, ordenó exhumar los restos de su padre, Pedro III, para celebrar una ceremonia de coronación conjunta con los de Catalina, obligando a los envejecidos asesinos de su padre, incluido Alexei Orlov, a participar en la procesión. Su reinado, sin embargo, sería corto y tiránico, terminando, como el de su padre, con un golpe de Estado y su propio asesinato, llevando finalmente al trono al nieto favorito de Catalina, Alejandro. Incluso después de su muerte, la figura de Catalina la Grande fue objeto de una feroz campaña de desprestigio. Sus enemigos, tanto dentro como fuera de Rusia, buscaron manchar su legado atacando su vida personal. Se difundieron rumores escandalosos sobre su insaciable apetito sexual, dando lugar a la calumniosa y persistente leyenda de que había muerto mientras intentaba mantener relaciones íntimas con un caballo. Una historia sin ninguna base histórica, pero que revela la profunda misoginia y el resentimiento que su poder generaba. La realidad es que, si bien tuvo numerosos amantes a lo largo de su vida, no fueron más que los que tuvieron muchos monarcas masculinos de su época. La diferencia fue que ella era una mujer en el poder.
y su vida privada fue utilizada como un arma para desacreditar su autoridad pública. ¿Quién fue entonces Catalina la Grande? Fue una mujer de contradicciones monumentales. Una princesa alemana que se convirtió en el símbolo del nacionalismo ruso. Una intelectual que se carteaba con los filósofos de la libertad mientras gobernaba como una autócrata y expandía la servidumbre. Una mecenas de las artes que censuraba sin piedad a los disidentes. Una estratega brillante que expandió su imperio a una escala sin precedentes, pero cuyo ascenso al poder estuvo manchado por la traición y muy probablemente el asesinato. No fue ni la santa ilustrada de la propaganda volteriana ni el monstruo depravado de las leyendas negras. Fue una política formidable, una maestra de la supervivencia y una gobernante cuyo legado, con toda su luz y toda su oscuridad, definió el curso del Imperio ruso y dejó una marca indeleble en la historia mundial. Catalina la Grande fue una fuerza de la naturaleza que se forjó a sí misma, transformando no solo su propio destino, sino también el de un imperio. Su reinado demuestra que la línea entre el progreso y la tiranía, entre el mito y la realidad, es a menudo indistinguible. ¿Qué historia desean ver a continuación? Si este documental les ha resultado interesante, no olviden dejar un like, suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos videos y compartir sus opiniones en la sección de comentarios.